Ya comenzó la vista para evaluar el asunto de retiro de los maestros en el Tribunal Supremo del país. Así es, vamos allá a la Corte Suprema, donde ya están nuestras cámaras. Ha iniciado la vista oral. Sí, señor juez, de acuerdo a la resolución emitida por este tribunal el 6 de marzo de 2014, cada abogado o abogado dispondrá de 15 minutos para su argumentación inicial y de 5 minutos para su turno de réplica. Gracias. Antes de comenzar, queremos recordarle a los abogados, a los distinguidos abogados de la parte, que cada uno de los miembros de este tribunal ha leído ya con mucho cuidado y detenimiento los alegatos presentados. El propósito de esta vista oral es que los jueces y las juezas podamos aclarar nuestras dudas haciendo preguntas a las partes. Por lo tanto, le solicitamos que en sus turnos correspondientes resuman muy brevemente su posición para proceder inmediatamente a contestar nuestras preguntas. En vista de que hay 6 partes en este caso, o 2 partes y varios interventores, agradeceríamos a los abogados que escuchen nuestras preguntas con detenimiento, ofrezcan contestaciones claras, precisas y concisas y se abstengan de abundar innecesariamente sobre lo que ya han expuesto en sus alegatos. Recuerden que, como en todas las vistas orales ante este foro, las presentaciones de cada uno de ustedes podrán ser interrumpidas y serán interrumpidas en cualquier momento por cualquiera de los miembros de este tribunal. Asimismo, les recordamos que los jueces y las juezas de este tribunal acostumbramos a aprovechar estas vistas orales para formular preguntas que nos permitan aclarar puntos de debate que tenemos muchas veces entre nosotros, y que eso no necesariamente significa que estemos adelantando nuestros criterios sobre los méritos del caso. Finalmente, les recuerdo a los distinguidos letrados y a todos los presentes la importancia de mantener el decoro y la solemnidad de los procesos judiciales y de este proceso judicial en esta vista, que yo sé que es de mucha importancia. Dicho esto, demos comienzo a la vista. Indicaremos a cada parte cuando queden 2 minutos para terminar el turno de exposición. Le corresponde el primer turno a la parte demandante, la Asociación de Maestros de Puerto Rico, y otros representada por la licenciada Melisa López Díaz. Tiene ahí el reloj que va a estarle recordando el tiempo que tiene. Licenciada López Díaz, puede proceder, iniciar su turno. Muy buenos días al Honorable Tribunal Supremo, a los compañeros abogados y demás personas presentes en sala. Para efectos de registro se dirige muy respetuosamente la licenciada Melisa López Díaz en representación de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, que agrupa sobre 34,000 maestros activos y retirados. Quisiera tomar unos breves instantes para reconocer y agradecer la presencia del honorable juez presidente Federico Hernández Denton, ya que, como todos sabemos, próximamente estará acogiéndose a los beneficios de retiro. Su legado, extenso por demás, ha marcado todo nuestro sistema de justicia. En la mañana de hoy estaremos discutiendo la Ley 160 del 2013, que reforma en su totalidad el sistema de retiro para maestros. Necesariamente tenemos que traer a la atención de esta honorable curia que hablamos del presente y del futuro de 72,000 maestros cuyas pensiones y beneficios relacionados han sido trastocados sustancialmente a raíz de esta legislación. Es nuestro Estado de Derecho que un participante del plan de retiro tiene un interés propietario de naturaleza contractual, protegido por la garantía constitucional contra el menoscabo de las obligaciones contractuales. Byron Toro versus Serra. El Estado estipuló que hubo un menoscabo sustancial de las obligaciones contractuales de algún maestro. Licenciada, disculpe. Sí. Muy buenos días. Buenos días. En ese ámbito del menoscabo de obligaciones contractuales, como usted bien señala, ya hubo una estipulación por parte del gobierno de que hay un menoscabo como tal. Nuestro rol ahora es determinar si había unas alternativas menos drásticas y más razonables. En ese contexto, la asociación estipuló con el gobierno la crisis y las medidas alternas tomadas por esta administración. Pero en esa estipulación y esas determinaciones no veo las medidas razonables adicionales que habían.
¿tengo las manos atadas o tengo algún mecanismo de derecho para poder resolver a favor de ustedes? Sí, este honorable tribunal en Trinidad Hernández versus ELA determinó que en efecto las partes demandantes debían presentar y establecer que existían medidas menos onerosas. En el caso de la ley 160, no solamente los gremios magisteriales presentaron 10 alternativas, 10 propuestas, sino que la Asamblea Legislativa a su vez tenía otras 14 medidas presentadas ante sí. Pero, licenciada, disculpe, la Procuradora General me va a plantear que era deber de ustedes probarlo y que del examen de las estipulaciones de las determinaciones no están contenidas esas medidas razonables. Por lo tanto, le pregunto qué mecanismo de derecho, si alguno tengo yo, o si, como plantea la Procuradora, tengo las manos atadas. Sostenemos respetuosamente que en la prueba que existe en el expediente del caso, presentada por las partes demandantes e interventoras a raíz de los informes periciales, se demuestra que en efecto habían medidas menos onerosas que no fueron estudiadas, que es lo que establece nuestro Estado de Derecho, que el legislador tiene que estudiar. El legislador, parte de su deber inherente es estudiar las diferentes alternativas que fueron propuestas y escoger la menos onerosa, que no es lo que sucede aquí. Asimismo, el comité de diálogo, compuesto por maestros, por diversas entidades de la sociedad y altos funcionarios del gobierno, hicieron un estudio, estudiaron la viabilidad y determinaron que en efecto habían medidas menos onerosas que se podían llevar a cabo. Con permiso, usted nos está solicitando, buenos días, usted nos está solicitando que llevemos a cabo una revisión de nuevo de la determinación que ya tomó la legislatura sobre ese particular, porque mi recuerdo del caso de Domínguez Castro es precisamente que dijimos específicamente que esa no es nuestra función. Respetuosamente no es lo que estamos solicitando. Nosotros lo que estamos solicitando es que este honorable tribunal, utilizando las pautas que ha establecido de derecho, revise si para la ley 160 se cumplieron con los criterios de que se utilizó las medidas menos razonables y se cumplen con los criterios de necesidad y razonabilidad. Para que la mayoría de este tribunal pueda coincidir con su planteamiento de inconstitucionalidad de la ley 160, es evidente que usted tiene que demostrarle al tribunal que hay una diferencia entre este caso y el de Trinidad Hernández. Porque usted nos habla háblenos de esas diferencias. Ciertamente. En cuanto a las medidas menos onerosas, el Estado, el gobierno, no estudió las alternativas que se le habían propuesto. Únicamente mencionó algunas de las medidas en la exposición de motivos. Sin embargo, cuando vamos a la parte dispositiva de la ley, esas medidas no se encuentran ahí plasmadas. En cuanto a las medidas radicadas por la legislatura, que estaban presentes al momento de la aprobación de la ley 160, los mismos datos que se presentan en esas legislaciones, ¿verdad? Esos proyectos de ley, establecían que podrían recaudar hasta más de 1.000 millones de dólares, muchísimo más de los 300 millones que necesitaba el retiro para maestros. Asimismo, el comité de diálogo en sus propuestas establecen que que son viables, número uno, que es una parte importante, y número dos, que habían 437 millones que se podrían recaudar de esas medidas, también en exceso a lo que requiere. Perdone que le interrumpa nuevamente, licenciada. Usted nos está hablando de unas medidas de recaudo. ¿Es la posición de la asociación que no es necesario una reforma estructural al sistema de retiro, que meramente lo que debe hacer el Estado es buscar los fondos necesarios para solventar el déficit que hay anual? Bueno, o hay en efecto que es reestructurar, como está estructurado, perdonando la redundancia, el sistema de suerte que sea autosustentable con el tiempo. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con que el sistema de retiro puede ser modificado y ciertamente en la medida que se realice... ¿Y hay un problema estructural? Lo que sucede, vuestro honor, es que el sistema de retiro para maestros, al igual que los otros sistemas de retiro en Puerto Rico, fueron diseñados desde sus inicios, no para que fueran autosuficientes, sino para que siempre el Estado tuviera que colaborar con ese proceso que lo que hace es recompensar al servidor público en el final de sus días. Es por eso que nosotros entendemos que no es que sea un error. O sea, que fue diseñado desde sus inicios para trabajar con un déficit.
Ciertamente, desde sus inicios, y aún cuando a través de los años se han tomado algunas medidas para subsanar y para ir tratando de que el déficit no sea de tal manera, pero en sus inicios y a través de los años se ha reiterado. Pero esa es la misma situación de Trinidad versus Hernández. Yo le quiero saber cuál es la diferencia. Sí, continuamos con su pregunta, Vuestro Honor. En cuanto a la necesidad, el único informe que consta en todo esto, en el expediente y que ha sido admitido por el Estado, que fue utilizado, fue el del 2012, de Milliman, que es un estudio bajo cómo están las finanzas del sistema de retiro bajo la Ley 91. Por ende, no hay ningún estudio que establezca que bajo la Ley 160 se resuelva o no la solvencia del sistema de retiro. Pero el estudio adelanta de que es necesario, que hay unos problemas según está estructurado el sistema del retiro, ¿no? Y que había que hacer algo. Hay unas situaciones económicas. Y en ese año y medio entre la fecha de que se emite ese estudio y que se legisla la nueva legislación, la Ley 160, ¿ha cambiado algo en el sistema del retiro que requiere que haga innecesario su reforma? Lo que sucede es que hay unos escenarios, Vuestro Honor, que sí pueden modificar, entre ellos más cantidad de maestros que se retiren y no se retiren, maestros que retiren su... Pero eso lo que hace es agravar. Porque parte del problema es que hay más retirados, hay la diferencia entre los retirados y los activos. Cierto. O sea, no entiendo con su contestación porque ¿qué ha cambiado desde el 2012 del informe de Milliman que no sea la ley propiamente que se ha aprobado? Vuestro Honor, la situación es que la Ley 160 hace unos cambios sustanciales, drásticos, para que la Pero como solvencia del se está cuestionando la ley, en esencia la pregunta que se le está haciendo es: hay un problema en el sistema de retiro de maestros, un problema de un déficit estructural. El propio informe del comisionado indica que es un sistema que está moribundo, con una situación económica muy complicada. La pregunta desde el principio es, y creo que se le hizo el compañero Joel Kolthoff, ¿cómo se diferencia la situación esta del caso de Trinidad? ¿Qué medidas menos onerosas se pudieron haber tomado? Bueno, para establecer la diferencia con el caso... Digo, y tomando en consideración que nosotros no somos una superlegislatura. Licenciada, y ustedes nos mencionan en su argumentación, en lo que ha podido elaborar, aduce al informe del Comité de Diálogo como una de las bases de medidas razonables. Le pregunto yo... Vamos a dejar que me conteste. Sí, pero ese contexto es que hay una solicitud de desglose de la Procuradora General y del sistema de retiro. Entonces... Bueno, pero como hay un planteamiento de una imposibilidad de tomar conocimiento judicial, y quisiera que abundara en las medidas legislativas, hasta qué punto, volvemos a la misma al inicio mío, si ustedes no estipularon esas medidas, ¿qué mecanismo, si alguno, tengo yo? Bueno, voy a tratar de contestar ambas preguntas. Sí, vamos, para dejarla contestar la pregunta.